Bienvenidos al Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Salta. En esta clase desarrollaremos el tema agotamiento de la vía administrativa, correspondiente a la unidad Procedimiento Administrativo del programa. Hola, buenos días. Yo soy Fernando Lagarde, miembro de la Cátedra de Derecho Administrativo del Dr. Comadira. En la clase de hoy vamos a ver dos de las formas por las cuales se puede agotar la instancia administrativa para poder demandar al Estado judicialmente. En una clase anterior vimos que existen tres formas de agotar la vía administrativa para poder demandar judicialmente a la administración, ya que no es posible demandar a la administración en juicio sin antes haber agotado la vía administrativa. En esa clase anterior vimos que desarrollamos sucintamente al menos una de esas tres formas, que es el sistema recursivo aplicable cuando estamos impugnando un acto administrativo de alcance individual. Y vimos que se aplicaban los recursos administrativos, ya sea de reconsideración, jerárquico o alzada. En esta segunda clase vamos a abordar los otros dos supuestos, los otros dos casos que el ordenamiento nacional prevé para agotar la vía administrativa. En el primer caso, cuando se está impugnando un acto de alcance general, y en el segundo, cuando no se impugna ningún acto, sino que en realidad se está requiriendo de la administración una determinada conducta, un hacer, un dar o un no hacer. Entonces, el primero de estos supuestos que vamos a ver ahora es el de la impugnación de los actos de alcance general, es decir, de los reglamentos. ¿Cómo se impugnan estos actos? La Ley de Procedimientos Administrativos, en su artículo 24, prevé dos formas de impugnar los reglamentos o los actos de alcance general. La primera, prevista en el inciso A del artículo 24, es la impugnación directa, es decir, cuando quien ataca, el particular que cuestiona un acto de alcance general, lo cuestiona directamente. Mientras que la segunda forma es la prevista en el inciso B del artículo 24 y es la denominada impugnación indirecta, porque en ese caso el particular no ataca el acto general en forma directa, sino que cuestiona el acto individual de aplicación. Es decir, en ese caso tenemos como dos niveles. Por un lado, el acto de alcance general, que como su nombre lo indica, tiene efectos o produce efectos respecto de una cantidad indeterminada de personas, y luego la administración emitió un acto de alcance individual dirigido a una persona en particular, por el cual aplica a esa persona ese acto general. Es en la instancia en la cual el acto general se concretiza con relación a esa persona y eventualmente lo afecta. Entonces, en ese caso, cuando hubo un acto de alcance individual, el particular puede cuestionar ese acto individual, pero con fundamento en que el acto general que se está aplicando es ilegítimo. Por lo tanto, en el fondo, lo que está haciendo es una impugnación del acto general. Por eso se denomina impugnación indirecta, porque se cuestiona el acto general a través del acto individual de aplicación. Ahora bien, vamos entonces primero al caso del inciso A, que es la impugnación directa. En estos casos tenemos un reglamento, que puede ser un decreto, una resolución, cualquier medida, ya sea del Ejecutivo, de un ministro, de un secretario, que tiene un alcance general, es decir, a una cantidad indeterminada de personas. Por ejemplo, un decreto o una resolución que prohíba realizar determinada actividad o que imponga una obligación a quienes desarrollan determinada actividad o determinado comercio o determinada industria. Entonces, todos los que desarrollan esa actividad o ejercen el comercio en ese ámbito o tienen una industria de esas características estarán alcanzados por ese acto general y tendrán que aplicarlo. Si consideran que ese acto es ilegítimo,
lo pueden cuestionar a través de la interposición de un reclamo. Ese reclamo se denomina o se lo conoce en doctrina como reclamo impropio para distinguirlo del otro reclamo que vamos a ver luego, que es el que se utiliza, que es el reclamo administrativo previo, que es el que se utiliza para requerir conductas de dar, hacer o no hacer de parte de la administración. Entonces, este reclamo impropio ataca directamente el acto general, es decir, no espera que la administración le aplique individualmente ese acto general a quien lo está cuestionando, sino que el particular que lo cuestiona toma conocimiento del acto general, porque se publicó en el boletín oficial, advierte que lo afecta y entonces directamente lo cuestiona. Para interponer este reclamo impropio no existe plazo de vigencia, no existe plazo. ¿Por qué no existe plazo? Porque como no hay un acto individual de aplicación, el particular puede no conocer o puede no saber en qué momento ese acto general lo va a afectar. Por lo tanto, en la medida en que el acto general esté vigente, el particular puede interponer un reclamo impropio en cualquier momento. Una vez interpuesto este reclamo impropio, la administración tiene un plazo para resolverlo. Ahora, ese plazo no está expresamente fijado en la ley de procedimientos administrativos ni en su reglamento. Si ustedes ven el 24 inciso A, no establece ningún plazo para resolución y el reglamento tampoco hace referencia alguna a este punto, a diferencia de lo que hace, por ejemplo, con los recursos administrativos, en donde sí fija un plazo específico para su resolución. Entonces, ante la ausencia de una norma que expresamente establezca un plazo, se han planteado distintas opiniones, distintas interpretaciones doctrinarias acerca de cuál es el plazo que se aplica para la resolución de este reclamo. Algunos han sostenido que se aplica el plazo de 10 días, con fundamento en el artículo 1 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Otros sostienen que se aplica el mismo plazo de 30 días por aplicación analógica de las normas que regulan el plazo para resolver los recursos. Y una tercera postura, que es la más aceptada y la que tiene mayor aplicación, considera que es aplicable el plazo del artículo 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos, que es el artículo que prevé la configuración del silencio administrativo, y por lo tanto consideran que el plazo para resolver es de 60 días hábiles administrativos y que en el caso de no haberse resuelto el reclamo en esos 60 días, el particular puede interponer un pronto despacho y una vez interpuesto el pronto despacho, comienza a correr un plazo nuevo de 30 días hábiles administrativos, vencido el cual se puede tener por configurado el silencio y por lo tanto la denegación tácita del reclamo interpuesto. Si ustedes estudian el tema vinculado con el silencio de la administración, van a ver que siempre es un derecho que tiene el particular que está reclamando, que está recurriendo, de tener por configurado el silencio, de modo tal que puede esperar a que, más allá de que se hayan vencido los plazos que tenía la administración, el particular puede esperar a que la administración resuelva en algún momento lo que ha planteado, o bien puede tener por configurado el silencio y por lo tanto considerar denegado tácitamente el recurso o el reclamo planteado y de ese modo puede seguir avanzando en el procedimiento o directamente ir a juicio. Este instituto del silencio, esta posibilidad de tener por configurado el silencio como rechazo tácito, evita que el particular quede de algún modo atrapado ante la inacción de la administración, porque si esto no existiera, si esta posibilidad del particular no existiera de tener por configurado el silencio y seguir adelante en su procedimiento, el particular quedaría preso de la administración que puede no resolver nunca y entonces el particular no podría seguir avanzando en su reclamo. Para evitar esto, el ordenamiento prevé que, vencidos determinados plazos, el particular pueda considerar que su planteo ha sido denegado y de ese modo pueda continuar con otra instancia administrativa o directamente iniciar el juicio correspondiente.
Entonces, en el caso del reclamo administrativo, del reclamo impropio, ese plazo es de 60 días hábiles administrativos, vencido el cual puede interponer un pronto despacho, comienza a correr un plazo nuevo de 30 días y vencido ese plazo de 30 días, ahí quedaría configurado el silencio. Si en el transcurso de estos plazos la administración en algún momento resuelve en forma expresa el reclamo impropio, ese acto que resuelve el reclamo agota la vía administrativa y ya queda expedita, queda habilitada la instancia judicial. O sea, la posibilidad de interponer la demanda en el plazo correspondiente. Esta entonces es la impugnación directa de los actos de alcance general. El segundo supuesto de impugnación de actos de alcance general que mencionaba antes es la impugnación indirecta, que se da cuando la autoridad administrativa dictó, además del acto general, dictó un acto individual de aplicación de ese acto general respecto de una persona en particular. Entonces, esta persona, al ser notificada del acto que aplica el acto general, se ve agraviada porque considera que el acto general que se está aplicando es ilegítimo, entonces tiene la posibilidad de impugnar el acto individual de aplicación, pero con fundamento en que ese acto individual aplica un acto general que es ilegítimo. Entonces, como decía antes, el argumento de fondo que se está planteando es la ilegitimidad del acto general. Por eso se dice que es una impugnación indirecta del acto general porque se lo hace a través del ataque al acto individual de aplicación. En este caso, entonces, tenemos que el acto individual se ajusta perfectamente al acto general que está aplicando, es decir, lo cumple perfectamente, pero el problema está en que ese acto general que se está aplicando es ilegítimo y por eso es viable su cuestionamiento. Para interponer este reclamo o esta impugnación indirecta, el particular afectado tiene que interponer un recurso contra el acto individual de aplicación, el acto que se le notificó por el cual se aplica a él ese acto de alcance general. Esa interposición del recurso, en el plazo de 15 días, tiene que cumplirse y ese recurso va a ser resuelto por la misma autoridad que dictó el acto general. Y esta competencia que se le otorga para resolver el recurso a quien dictó el acto general tiene su lógica porque, como decía antes, el fundamento del recurso es justamente la ilegitimidad del acto de alcance general. Por lo tanto, funciona como una suerte de reconsideración, de modo tal que quien dictó el acto general pueda revisar ese acto y en todo caso modificarlo o anularlo, haciendo lugar al recurso planteado, a la impugnación planteada. Esta es entonces la forma de impugnación indirecta del reglamento, del acto de alcance general. Ahora pasemos a la tercera forma de agotar la vía administrativa, que es el reclamo administrativo previo. Este reclamo está regulado en los artículos 30, 31 y 32 de la Ley de Procedimientos Administrativos Nacional y se aplica cuando se quiere demandar al Estado, es decir, llevar a juicio al Estado Nacional o a sus entes descentralizados, pero no porque se está impugnando un acto individual o general que hayan dictado, sino porque se le reclama un dar, un hacer o un no hacer. Por ejemplo, cuando un particular que ha celebrado un contrato con la administración cumplió su parte y la administración no le paga. En esos casos, lo que reclama el particular es que se le pague, es decir, un dar o un hacer, dar una suma de dinero o un hacer que es efectuar el pago. Entonces, en esos casos se interpone un reclamo administrativo previo que va a ser resuelto por el ministro competente, es decir, el ministro en el ámbito en el cual se desarrolló la relación jurídica que justifica ese reclamo, o en que se basa ese reclamo, lo va a resolver el ministro o eventualmente el presidente, si la relación jurídica se dio en el ámbito de presidencia, o el jefe de gabinete, si se dio en el ámbito de jefatura de gabinete, y la resolución que resuelva ese reclamo administrativo previo será irrecurrible en sede administrativa y quedará habilitada la instancia judicial, la posibilidad de
de iniciar el juicio en el caso de que el reclamo, por supuesto, sea rechazado. Para interponer reclamo administrativo previo no hay un plazo, salvo el plazo de prescripción, pero la administración tiene un plazo de 90 días hábiles administrativos para resolver. Vencido ese plazo de 90 días hábiles administrativos, el particular puede interponer pronto despacho, si en el caso de que no se haya resuelto, por supuesto, el reclamo, e interpuesto el pronto despacho, empieza a correr un nuevo plazo de 45 días hábiles administrativos para que la administración resuelva. Si la administración no resuelve en ese nuevo plazo de 45 días hábiles administrativos, el particular puede tener por configurado el silencio y que tendrá sentido negativo, es decir, de rechazo del reclamo, y de ese modo tener por expedita la vía judicial y poder iniciar de ese modo el plazo. Como les decía antes, esta posibilidad de tener por configurado el silencio con sentido negativo es un derecho del particular. Por lo tanto, puede no ejercerlo y puede esperar todo el tiempo que considere oportuno hasta que la administración lo resuelva. Ahí, en ese caso, como lo que está pendiente es un acto de la administración, que es quien tiene que resolver, no corre ningún plazo de prescripción ni ningún otro plazo, porque quien tiene la responsabilidad de resolver es la administración. En esos casos, entonces, el particular puede esperar todo el tiempo que considere necesario. En este caso, del reclamo administrativo previo y en particular respecto del silencio de la administración y de la forma de computar los plazos, es muy importante que vean el caso Biosystems, que está citado en el programa para este tema, porque la Corte, en este caso, interpreta el artículo 31 de la Ley de Procedimientos Administrativos y explica y le da el sentido correcto a los términos de la ley, porque hasta ese fallo estaba discutido si ante la configuración del silencio administrativo automáticamente empezaba a correr el plazo para interponer la demanda o no, o en cambio, mientras que la administración no resolviera el recurso, no corría ningún plazo, como les acabo de decir. La interpretación de la Corte es que ante el silencio administrativo no corre ningún plazo en perjuicio del particular, sino que el particular puede esperar todo el tiempo que considere oportuno hasta tanto para tener configurado el silencio y entonces iniciar el juicio correspondiente. Entonces, les repito, para este tema es muy importante que además de estudiar lo que dice la ley y lo que dicen los autores, vean el caso Biosystem, que es relativamente nuevo, por lo tanto, según por qué autor estudien, quizás no lo mencionan, no lo citan y tiene importancia a los efectos de comprender correctamente este tema. Bueno, con esto terminamos muy sucintamente los puntos referidos al agotamiento de la vía administrativa. Los invito a que profundicen los temas y que cualquier duda, llegado el momento, hagan sus consultas a través del foro. Nada más, muchas gracias. En esta clase desarrollamos en profundidad 2 de las 3 formas existentes mediante las cuales se puede agotar la instancia administrativa para demandar al Estado judicialmente. Esto último no sería posible si previamente no se agotara dicha vía. Los 2 casos que hemos analizado en esta oportunidad y que el ordenamiento nacional prevé para agotar la vía administrativa son, por un lado, cuando se impugna un acto de alcance general y por otro lado, cuando no se impugna ningún acto, sino que se requiere de la administración una determinada conducta, es decir, un dar, un hacer o un no hacer.